En esta fiesta de la Santísima Trinidad nos encontramos ante un misterio, pero es necesario entender el concepto de misterio en nuestra fe. No es como algo oscuro, como un cuarto oscuro que no vemos nada, no. Es exactamente lo contrario. Es exceso de luz. Es como cuando miramos al sol e inmediatamente quedamos encandilillados. Es exactamente lo mismo. El misterio de la Santísima Trinidad nos desborda. Y nunca en este mundo alcanzaremos a comprenderlo. Es como querer echar el mar en un vasito así de pequeño. Lo que le pasó a San Agustín duraba horas, días, pensando acerca de la Santísima Trinidad. Horas. Más aún, escribió un tratado grueso que se llama De Trinitate. Es muy fuerte. Pero en ese momento de estar ahí reflexionando, intentando hacer que ese misterio lo comprendiera, vio que un niño en la playa por donde él estaba caminando, mientras que reflexionaba, meditaba, contemplaba, vio que un niño corría llevando agua en un pequeño baldecito que tenía y salía corriendo y echaba en un huequito pequeño que hizo en la arena y echaba agua ahí y corría otra vez hasta el mar y traía más agua y la echaba otra vez allá en ese huequito. Y pues San Agustín le dio como curiosidad y se le acercó y le preguntó que qué estaba haciendo. Dijo que quería echar el agua del mar allá en ese huequito. Y dijo, no cabe. Y le dijo al niño, pues lo mismo está pasando con usted cuando quiere entender el misterio de la Santísima Trinidad. Es demasiado para una cabeza tan pequeñita. Y en sí, pues, el todo no cabe en la parte. Si nosotros, por ejemplo, dividimos un ponqué en 8 partes iguales, pues la parte del ponquecito así pequeña es limitada, pero el todo, todos los otros 7 pedazos no caben dentro de la parte. Y nosotros hacemos una pequeña parte de esa pequeña parte, porque formamos parte de eso. Y somos muy limitados para poderlo entender. Y es como si a un bebecito de un mes de nacido le quisiéramos explicar y que él comprendiera pues el algoritmo de uno de los computadores más avanzados que tenga la NASA para las naves espaciales, la nave de un transbordador o cualquier otro gran computador, o más cuando hablamos hoy de computadores cuánticos, el IBM-Q, que ya son palabras mayores, que hacen procesos de datos no en 1 y 0, en el sistema binario, sino en 3D. Bueno, un bebecito de un mes pues apenas podrá saber las cosas básicas para vivir, pero que llegue a comprender el algoritmo de uno de esos supercomputadores, pues no. Algo muy parecido. Nosotros ante este misterio no lo alcanzamos a entender, y en este mundo no lo alcanzaremos a entender, siendo sinceros, no. Apenas lo alcanzamos a nombrar, ¿sí? Lo alcanzamos a formular y alguito alcanzamos a comprender ya, pero no mayor cosa. Y los ejemplos para entenderlo pues son muy limitados. Por ejemplo, la bandera de Colombia son 3 colores distintos y el amarillo es distinto del azul, el azul es distinto del rojo, son distintos. El rojo no es el azul no es el rojo, son distintos, totalmente distintos, pero son una sola bandera. Y la naturaleza de los colores es la misma que la tela, aunque el color sea distinto, pero la naturaleza de todas es la misma. Pero son muy limitados esos ejemplos. Otro ejemplo, una velita. En la velita pues encontramos unas partes, ¿no? Como es la cera, como es el pabilo y como es el fuego, diríamos encendida.
pero la cera no es el pabilo no es la cera, el fuego no es el pabilo, son distintos, pero los tres forman unidad. Y más aún, dentro de ese ejemplo, el fuego. El fuego produce energía, luz y calor, pero el calor no es la energía, ni es la luz. La luz no es el calor, la calor no es la energía. Son distintos, pero son una sola realidad que se llama fuego. San Patricio, allá en Irlanda, en las imágenes de él aparece con un trébol en la mano, porque él explicaba la Santísima Trinidad con el trébol. Son tres hojitas distintas en el trébol, cada hoja es distinta. Una es distinta de la otra, no son exactamente iguales y no son la misma hoja, son hojas distintas. Están pegaditas en el mismo palito, pero son hojas distintas. Y su naturaleza es la naturaleza de la hoja, pero son distintas, pero son una sola plantica que se llama trébol. Y así podríamos enumerar muchas otras cosas parecidas. Pero todos estos ejemplos pues nos quedan cojos, todos son limitados para entender el misterio de lo que es la Santísima Trinidad. Conocemos de la Santísima Trinidad lo que está en la Sagrada Escritura. Y está en la Sagrada Escritura, porque hay gente a nivel protestante que con la Sagrada Escritura en la mano niegan la Santísima Trinidad. Suena inverosímil, pero sí. Es algo que es increíble que lo hagan, pero sí. Hay gente que tuerce tanto sus argumentos que terminan negando cosas que están en la misma Sagrada Escritura, porque la Trinidad está en la Sagrada Escritura. Hay muchos textos. Cuando dice, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito, esto es San Juan 3:16. Dios Padre envió a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. Cuando dice Jesús, el Padre y yo somos uno, ese es el misterio de que es un solo Dios. No son dos dioses, tres dioses, no. Son un solo Dios. El Padre y yo somos uno. Por eso inclusive cuando dice Padre que como tú y yo somos uno, que también ellos en nosotros sean perfectamente uno. El misterio de la unidad que espera entre nosotros. Entonces es difícil llegar a comprenderlo, pero esos son los atisbos que tenemos. También Jesús dice, y les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no puedo enviarles al Paráclito, al Espíritu Santo. Cuando yo me haya ido, se lo enviaré. Y cuando dice, rogaré al Padre que les dé otro Paráclito, otro distinto de Él, otro defensor, y es el Espíritu Santo, otro Paráclito. Que es hermoso saber que en la Santísima Trinidad, 2 de 3 están a nuestro favor, son nuestros defensores, nuestros paráclitos, el Hijo y el Espíritu Santo, ante el Padre, defendiéndonos. Entonces, Dios que quiere salvarnos a toda costa, por eso nos pone todo a nuestro favor, pero si nosotros no queremos, Dios no nos obliga. Es otra cosa muy distinta. Ahora, hay momentos también de la manifestación de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando Él sale del agua a ser bautizado, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. No que sea una paloma, no es una paloma, es una persona, solo que descendió en forma de paloma, y descendió sobre Él, y se escuchó una voz de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Igual que en el monte Tabor, allí ya el Espíritu Santo no bajó en forma de paloma, bajó en forma de nube. Una nube luminosa bajó y los cubrió. Y se escucha la voz de Dios Padre hablando de Jesús, Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, escuchen. Al mismo tiempo, encontramos otros textos en la Sagrada Escritura que nos van a mostrar eso. Por ejemplo, Gálatas 4:4, donde va a decir que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley. Entonces, ahí ya va mostrando, envió Dios a su Hijo. Son distintos, pero son uno. Ese es el misterio que solamente en la eternidad comprenderemos. También hay unas fórmulas trinitarias, o sea, textos en la Sagrada Escritura que mencionan a la Santísima Trinidad.
Por ejemplo, cuando Jesús dice, id al mundo entero y predicad el evangelio a toda la creación, eso es San Mateo 28, y dice, prediquen el evangelio a toda la creación, y dice, háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula está ahí. Es una fórmula trinitaria, porque está hablando de que bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo enseña Jesús, sale de sus labios. Otra fórmula trinitaria, la que escuchamos hoy en esta segunda lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Facilito para memorizarlo. 13. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ese saludo, que por cierto fue el que utilicé hoy en la misa cuando iniciamos. Este saludo está en la Sagrada Escritura, 2 Corintios 13. Entonces, cuando habla eso, salúdense mutuamente con el beso fraternal, los saludan todos los fieles, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esa es otra fórmula trinitaria. Entonces, esto nos va dando pistas, ¿sí?, acerca de la realidad de la Santísima Trinidad, que, como les digo aquí, no la alcanzaremos a comprender, solo pequeños atisbos. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa. A lo largo de los siglos, en ese intento de explicar la fe, ha sucedido un fenómeno que algunos, con muy buena voluntad y todo, en ese proceso de entender y explicar la fe, han formulado formas equivocadas, que son las que se conocen como herejía. ¿Qué significa herejía? Herejía significa error en la fe, o sea que hay un error en la forma de comprender ese misterio, un error en la fe. Por ejemplo, una de ellas se llamaba el adopcionismo. En el adopcionismo, algunas personas, intentando con buena voluntad explicar todo esto, llegaron a decir, no, el que nació de María fue un hombre común y corriente que se llamaba Jesús, pero que en el bautismo en el Jordán, cuando bajó el Espíritu Santo, Dios Padre lo adoptó como hijo, porque no entendían qué es eso, de que pues Jesús dice, Padre, glorifícame con la gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo comenzara a ser, ya estaba Jesús. Dice, glorifícame con la gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Y no entendían eso de que Jesús nació del Padre, porque en nuestro concepto, el nacimiento, pues es un papá y una mamá. Pero ¿cuál es la mamá de Jesús? Si estamos hablando de Dios Padre, ¿sí? Empezando por ahí, que no alcanzamos a comprender cómo fue ese proceso de engendrar a su Hijo antes de la creación, como dice Jesús en San Juan 17, la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Y entonces, como no lo entendían, entonces terminaron diciendo que no era el Hijo antes de la creación, sino que en el momento del bautismo lo adoptó. Ese se llamaba el adopcionismo. Y también entraban en otro conflicto cuando decían que Jesús murió en la cruz, pero es que Dios es inmortal. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Entonces ellos mismos decían que antecitos de que Jesús fuera crucificado, el Espíritu Santo salió de Jesús y el que murió fue Jesús hombre. Sí, miren, lo hacen con muy buena voluntad, ¿sí? Lo hacen con muy buena voluntad, pero se están equivocando definitivamente. Otra, el modalismo. Esa fue otra herejía de los primeros siglos. Estamos hablando siglo I, siglo II, siglo III. El modalismo. ¿Qué decía el modalismo? Que Dios es uno solo, pero se presenta en un modo distinto, por eso se llama modalismo. Entonces es como si Dios
se presentaran modo Padre, después se presentaran modo Jesús y después modo Espíritu Santo. O sea, como si ese Dios uno y único se pusiera la cara o la máscara de Padre. Después se presenta como Hijo, pero es el mismo, solo que con cara de Hijo. Y después se presenta con cara de Espíritu Santo. Sí, también lo hicieron con muy buena voluntad, pero se estaban equivocando. Es que no es el mismo que se presenta, porque no nos está engañando. Además, cuando él dice el Padre y yo, se refiere al Padre como alguien distinto a él. Jesús no dice yo soy el Padre, no. Él dice, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con usted? No me conoces. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que a mí me ha visto a mi Padre. Yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí. Entonces no son modos de presentarse Dios. No es el modalismo, no lo es. Sino que es Padre es uno, Jesús es otro, Espíritu Santo es otro, pero son un solo Dios. Al estilo de una familia, que son distintos, pero son una sola familia. Y es por ahí. Inclusive el arrianismo, que fue una herejía que cogió muchísima fuerza, porque muchos obispos se hicieron arrianos e impusieron en sus diócesis esa doctrina. Fue un momento crítico, muy crítico. Inclusive llegó un momento en que expulsaron a algunos santos como San Atanasio, lo expulsaron. Y hasta él llegaba a decir, los arrianos tienen la iglesia, las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. ¿Qué decían los arrianos? Que Jesús era inferior, que Jesús era inferior, de una naturaleza inferior, porque estaba mezclado con la naturaleza humana. Entonces la naturaleza de Dios Padre superior y perfecta, y la de Jesús inferior por estar mezclada con la naturaleza humana. Inclusive muchos de ellos llegaron a negar que Jesús fuera Dios. Es un tema fuerte. Miren cómo esas herejías han tomado fuerza, porque los arrianos cogieron mucha fuerza, muchísima. Y después, ya cuando cayó esa mentira, la verdad en la Sagrada Escritura salió a flote y se acabó la herejía de los arrianos. Es la época en que se reúnen todos los obispos, todos los que había, cerca de 300, y de ellos es el concilio de Nicea. Nicea es una ciudad. Allá en Nicea se reunieron, es cerca a Turquía, y se reunieron todos los obispos que había en ese momento en la Iglesia Católica, que había cerca de 300 en ese momento. Todos se congregaron en un solo sitio, sacaron la Sagrada Escritura, se pusieron a deliberar, a llegar a un acuerdo, y todos, excepto unos 2 o 3, entre ellos Arrio y otros 2 obispos, no aceptaron, pero todos los demás, 297, sí aceptaron y pusieron por escrito el credo, donde habla que creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Sé que no es de una categoría inferior ni nada de eso, que nació de Santa María Virgen, padeció al poder de Poncio Pilato, creo en el Espíritu Santo y creo en la Iglesia, que es una Santa Católica y Apostólica, como se va a complementar después en el credo de Constantinopla. El credo de Constantinopla nació en el 381. Allí se reunieron los obispos nuevamente, todos, para explicitar un poco más el asunto, ¿sí? Explicarlo más, comprenderlo más, para que no entraran errores en la fe. Entonces, es donde viene a decir, por ejemplo, y es muy importante que notemos cómo se utilizan esas palabras, para que nos demos cuenta de lo importante que era reflexionar sobre esto y que todos llegaran a un consenso. En el credo, que se va a llamar niceno-constantinopolitano, porque es el de Nicea, el mismo del año 325, más las conclusiones del concilio de Constantinopla, por eso se llama credo niceno-constantinopolitano. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, o sea, los ángeles y el cielo que ya está creado, pero no este cielo de nubes, el cielo de la Nueva Jerusalén. Vengan a heredar el reino preparado desde la creación del mundo. Eso ya está creado el cielo.
La Nueva Jerusalén ya existe. Desde el momento de la creación, la casa de Dios. ¿A dónde asciende Jesús? Y no es que ascienda a un planeta, no. Es una realidad espiritual que no se ve. Ahora, dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahí ya está la primera explicación. Dios de Dios, luz de luz, o sea que la naturaleza es la misma. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Sí? Lo de arriba, que era de categoría inferior. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado. Mire que es el mismo, si ve que no es que salió Jesús, Dios salió y que el cuerpo fue el que fue crucificado, no, Dios fue el que murió, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, porque él mismo lo dice, verán al Hijo del Hombre venir a la derecha del Padre. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, que es la fe, lo que esperamos. Después explicitaron un poco más el artículo creo en el Espíritu Santo, porque no decía nada más, el credo de Nicea. Y entonces en este credo de Constantinopla amplían lo que hay que creer acerca del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, o sea que es un solo Dios también, porque no faltó el que llegó a decir que el Espíritu Santo era como una energía, cosa que hoy dicen también algunos a nivel protestante. Pensar que eso ya se había dirimido, ese asunto ya estaba resuelto, y otra vez a nivel protestante lo han vuelto a reencauchar y lo han dejado sin concluir, porque ellos no van a aceptar nunca una idea distinta a la que ellos acaban de inventar, porque se la acaban de inventar ellos. Entonces eso es delicado. Y ya después explicita un poco más lo de la iglesia, el artículo donde dice creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Entonces estos credos, el de Nicea y el niceno-constantinopolitano, vienen a recoger lo que hay que creer en torno a la fe y lo que nosotros podemos conocer y alcanzamos a entender un poquito de la Santísima Trinidad. Ahora, una cosa muy importante para nuestra aplicación hoy, nuestra aplicación práctica de este misterio de la Santísima Trinidad, es que aunque son distintos, son miembros distintos, son una sola familia y están unidos. Eso es lo más importante. Son distintos, el Padre no es el Hijo no es el Padre, son distintos, pero están unidos, son uno solo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos pide? Eso está en la Sagrada Escritura, que nosotros también, como ellos, seamos uno, que no nos dividamos. Primero, en la familia. Comencemos por la familia. No dejemos que nuestras familias se dividan. No las dividamos. Qué peligro cuando surge alguna herencia. Qué cosa tan complicada. Se acaban las familias, se destruyen, se pelean. No es el camino. No es el camino. No podemos destruir la familia, menos por una herencia. Un pequeño paréntesis. Los papás, cuando los hijos se pelean por la herencia, los papás en la eternidad no descansan. Se vuelve un purgatorio largo por no haber dejado las cosas claras en su testamento y por no haberle enseñado a sus hijos qué es la fraternidad, que está por encima de los bienes materiales.
La fraternidad es un valor mucho más valioso, más grande que todos los bienes materiales de este mundo juntos. La unión de la familia es más valiosa que todos los bienes